Bien, hay otra noticia en desarrollo a esta hora. La reunión programada para el día de hoy. Vamos con imágenes en directo desde Mar-a-Lago, donde se ha desarrollado el encuentro de esta tarde entre el presidente Donald Trump de Estados Unidos y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ambos se han reunido durante el almuerzo para discutir sobre los avances de la tregua en la Franja de Gaza después de años de una amarga guerra que ha puesto en oposición a las fuerzas israelíes con el grupo terrorista Hamás, responsable del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 que desencadenó desde entonces la guerra en el enclave palestino. Pues ya ha habido una conferencia de prensa entre ambos líderes, que ahí los tienen, se reunieron en Mar-a-Lago. El presidente Donald Trump advirtió que jamás pagará un precio muy alto si no se desarma rápidamente como parte de un acuerdo sobre Gaza. Esto dijo al término de la reunión. Bueno, hablamos de Hamás y hablamos de desarme, y se les dará un periodo muy corto para desarmarse, y veremos cómo funciona eso. Steve Witkoff y Jared Kushner estarán a cargo de eso por nuestra parte, pero si no se desarman, como acordaron, entonces habrá un infierno que pagar por ello. Y no queremos eso, no lo buscamos, pero tienen que desarmarse en un plazo bastante breve. Bien, en Jerusalén saludamos a Gabriel Ventas-Gal, periodista especialista en Medio Oriente, internacionalista y experto en terrorismo islámico. Gabriel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un gusto. ¿Qué supone este llamado de alerta del presidente Donald Trump? Bueno, fíjate que la primera etapa más o menos se cumplió, porque jamás se entregó los 10 vivos, los 10 rehenes vivos, también los cuerpos menos uno que todavía no ha sido ubicado en la Franja de Gaza, e Israel se retiró del 47% de la Franja de Gaza. Lo que nos indica la declaración de Trump es que no parece tan apurado de ejecutar la segunda etapa. Y la segunda etapa significa la reconstrucción masiva de la Franja de Gaza, la retirada israelí de todo el territorio de Gaza, pero a cambio jamás debe ceder sus armas, debe ceder el gobierno, debe permitir la entrada de tropas internacionales, debe permitir que otros repartan la comida, y como todo eso probablemente no ocurra y no lo haga de manera rápida, lo que vemos en la conferencia de prensa es un espaldarazo del presidente norteamericano al primer ministro israelí. Y eso es importante. Es uno de los mensajes que quiso enviar precisamente el presidente estadounidense, quien afirmó además que Israel ha cumplido con el plan de tregua en Gaza. Dijo que no le preocupa lo que esté haciendo Israel, sino lo que más bien estén haciendo los demás actores, en alusión aparentemente al grupo terrorista Hamás y a sus aliados, a sus proxies. Por ejemplo, la República Islámica. Yo quiero, Gabriel, que revisemos lo que precisamente decía el presidente Donald Trump hace apenas algunos instantes. No me preocupa nada de lo que hace Israel. Me preocupa lo que hacen o dejan de hacer otros. Pero no me preocupa. Han cumplido con el plan. Gabriel, ¿Israel ha cumplido con ese plan de paz? No, por supuesto que no, porque la segunda etapa significaría un cese de fuego y que esperar que se cumpla el cese de fuego, y no lo ha hecho Israel. Israel ha continuado con sus ataques en la Franja de Gaza, y el argumento de Israel es: todavía no se terminó la primera etapa, todavía mantienen retenido un cuerpo que no lo han entregado. Esa es la excusa formal. Tanto Hamás como Israel no han cumplido el acuerdo. Pero otro punto importante que acabas de nombrar es que Donald Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad que Israel vuelva a atacar a Irán. En anteriores entrevistas hablamos sobre este tema. Yo te dije, para mí, Israel va a volver a atacar a Irán. Hoy el mensaje de Donald Trump fue muy claro. Si Irán sigue desarrollando sus misiles balísticos y sigue desarrollando su programa nuclear de forma acelerada como lo está haciendo, le va a dar de alguna manera una luz verde a un nuevo ataque israelí. Claro, y decía también el presidente Donald Trump que erradicaría cualquier desarrollo de armamento iraní. Es decir, no tendría dudas, efectivamente, como bien subrayas, Gabriel, en volver a actuar como lo vimos este año en esa demostración de fuerza con la que terminó destruyendo instalaciones nucleares.
Sí, lo que ocurre dentro de Irán es que ahora están sufriendo dos crisis enormes. Una económica, ya que no pueden controlar el precio del dólar. Y lo segundo, un problema hídrico, no tienen agua. El presidente Pezeshkian acaba de anunciar que están sopesando abandonar Teherán, porque no tienen agua para darle a la población. Debido a esto, lo que está haciendo el gobierno de Israel y de Estados Unidos es permitir que se cocinen en su propia desgracia. Lo raro de todo esto es que hay una crisis enorme económica, pero Irán sigue invirtiendo millardos de dólares en desarrollos misilísticos, cosa que es ilógico. Bueno, justamente para evitar que vuelvan a adquirir las capacidades bélicas que tenían antes del último ataque, es que se emite este tipo de sentencia bastante contundente. Y aquí es importante que el televidente comprenda el papel de Irán, un proxy, un aliado, un financiador, un incitador de los actores anti-israelíes en Oriente Medio, Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano y la República Islámica como gran patrocinador de esa amenaza bélica contra Israel. Por eso es clave lo que hoy dice el presidente Donald Trump frente a erradicar, eventualmente neutralizar esa amenaza que representan o pueden representar los iraníes que ya atacaron este año Israel. Sí, y tengamos en cuenta que también se habló de otros dos actores, que también son muy problemáticos para la estabilidad del Medio Oriente, y son los países gobernados por la hermandad musulmana, o sea, radicalismo islámico. Y estos dos países son Turquía y Qatar. Donald Trump se lleva muy bien con Erdogan. Sin embargo, le pide a Netanyahu, le dice, ¿ustedes permitirían la entrada de soldados turcos a la franja de Gaza? E Israel le responde, de ninguna manera. Los turcos van a ver la franja de Gaza por prismáticos. Israel no va a permitir que Turquía aumente su poder y su influencia ante radicales islámicos. Y lo mismo Qatar. Creo que son dos países que deben centrar nuestra atención porque son los países que apoyan de forma sistemática a Hamas. Es verdad, Hamas recibe apoyo también de Irán, pero la misma cantidad de dinero la recibe de Qatar, con el agregado que Qatar, además de darle dinero, le da apoyo en medios de comunicación a través de Al Jazeera y a través de otros medios de comunicación en donde tienen acciones, por ejemplo, el diario español El País. Con ese componente de la hermandad musulmana, con ese componente de Qatar, que ha sido un mediador, en donde quedan ya esos diálogos que en algún momento acogió Doha, que fue a propósito escenario de un ataque muy puntual contra uno de sus negociadores por parte de Israel. Bueno, Qatar mantiene un doble juego. Por un lado, es aliado de Estados Unidos y le construyó una base militar en Al Ubaid. Por otro lado, organiza un mundial de fútbol, es verdad, sobornando a media humanidad. Y realiza diálogos como el que acabas de nombrar en Doha. Esa es la parte pro-occidental. Y por otro lado, financió al Estado Islámico, financió revueltas woke en universidades de Estados Unidos, invirtió 4.700 millones de dólares en impulsar todo tipo de narrativas extremistas. O sea que hace un doble juego. Financia Hamas y por otro lado se presenta como mediador. Este doble juego le sirvió en todo momento que la gente no sabe lo que hace Qatar. Desde el momento que empieza a elevarse el papel negativo también que tiene Qatar en todo el Medio Oriente, son papeles que Arabia Saudita lo conoce, Kuwait lo conoce, Emiratos Árabes lo conoce y por eso le hicieron boicot hace unos años y amenazaron con atacar a Qatar. Bueno, empieza a hablarse del tema y eso es bueno porque es un papel que tiene Qatar en el Medio Oriente desestabilizador en muchos aspectos. Y Qatar en su momento también ha sido ese escenario de diálogo, en el caso de América Latina, para las conversaciones entre el gobierno colombiano y el Clan del Golfo en Colombia, un papel clave, aparentemente contradictorio en la geopolítica internacional, pero es parte también de este ingrediente en la resolución del conflicto en la Franja de Gaza después de ese 7 de octubre de 2023. Gabriel, ¿para dónde entonces va
Gaza en 2026, ya después de estas conversaciones entre Benjamin Netanyahu y el presidente Donald Trump? ¿Para dónde va esa tregua, ese plan de paz? Yo creo que va hacia una situación de no definición, en donde Israel va a seguir haciendo operaciones militares puntuales en la Franja de Gaza, entrando y saliendo, atacando a los líderes del Hamas e impidiendo de alguna forma la reconstrucción. Esto va a ser una especie de podar el césped. Esto va a provocar que Hamas esté todo el tiempo a la defensiva. No veo una resolución posible a corto plazo porque no considero que Hamas va a ceder el poder y va a entregar sus armas con tanta facilidad como le gustaría, de acuerdo a las declaraciones, a Donald Trump. Claro, es que esas declaraciones las dice el presidente Trump porque apenas horas antes el brazo armado de este grupo extremista sale a decir que es que no va a dejar sus armas. Entonces, ¿para dónde vamos? Exactamente. El grupo radical islámico dice que no va a entregar las armas. Donald Trump hace declaraciones grandilocuentes. ¿A quién deberíamos creerles? Yo sugiero que cuando alguien en el Medio Oriente dice que te quiere matar, le creas. Estamos de acuerdo en que para que Israel tenga paz, para que Israel tenga seguridad, jamás debe dejar sus armas. Jamás debe dejar de representar una amenaza bélica. Lamentablemente, cuando se habla del conflicto palestino-israelí, muchas personas por formación académica y a veces por formación periodística creen que el conflicto es un conflicto por tierras. Entonces nos enseñaron en en la universidad que los conflictos son por tierras, por agua, por petróleo, por cosas materiales. Lamentablemente el conflicto palestino-israelí del lado palestino es un conflicto religioso. Y para Hamas es un conflicto religioso multiplicado a la 10ª potencia. Entonces, debido a que es un problema religioso, la solución pasa por una reforma religiosa y un adoctrinamiento hacia la paz. Cuando en una escuela de la Franja de Gaza le enseñan a un niño que el ideal es suicidarse para llegar al paraíso y recibir 72 vírgenes, la posibilidad de llegar a un acuerdo de coexistencia se aleja. Y es muy complejo llegar a una paz, a una estabilidad en una región como lo es Medio Oriente, cuando de por medio hay tantos odios cultivados. Gabriel Ventasgal, periodista especialista en Medio Oriente, gracias por haber estado con nosotros. Saludos. Un abrazo, gracias a ti.